¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Inevitable, día jueves, análisis internacional con Raúl Sor. Y como les digo, inevitable. Hay que hablar una y otra vez para tratar de entender, para tratar de ver cuáles pueden ser las consecuencias de lo que está pasando en buena parte del mundo hoy día y sobre todo con los bombardeos de Estados Unidos a Irán. ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Tiene que ver algo que pueda de alguna manera afectar a Sudamérica, a Chile? Vamos a conversar justamente de eso con Raúl Sor. Raúl, estábamos recién conversando de un fenómeno que yo te estaba contando, que he trabajado mucho, que es el fenómeno de cómo darse cuenta de una noticia cuando todavía está en su proceso de producción. No cuando ya es noticia, sino que cuando empiezan a haber cambios dentro de esta situación que va a derivar en una noticia. Las señales. Y claro, uno como es un devoto de la rutina, porque la rutina da calma, da seguridad, muchas veces no ve esas cosas, no las percibe, no las detecta. Y cuando pasan, se sorprende, dice, ya esto no lo vimos venir. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, además de los disparos de bombas y todas las cuestiones? Pero ¿qué está pasando en el ámbito mundial con lo que ocurre con el bombardeo de Estados Unidos a Irán y lo que eso puede desencadenar eventualmente en el mundo? Fíjate, es una paradoja, Fernando, que el bombardeo a Irán, sí, es noticia, se ha seguido día a día y hay mucho interés. Pero una cosa es el bombardeo a Irán y otra cosa es el bombardeo a pozos petroleros o yacimientos de gas. Y esto es lo que acaba de ocurrir. Israel bombardeó el principal yacimiento de gas de Irán e Irán respondió atacando un yacimiento de Qatar, que lo comparten entre Irán y Qatar. De manera que esto cambia completamente la figura y el precio del petróleo, siempre algo al que el mundo entero le interese o no la guerra, está absolutamente pendiente. Bueno, el precio del petróleo ha comenzado a subir, estaba hasta hace poco bajo los $100 el barril, ahora está 110 y con la perspectiva que pueda seguir subiendo. Hay distintos pronósticos, pero independiente de eso, la guerra ha dado un salto cualitativo. No importa cuánta gente muera en los bombardeos, eso es un problema local o regional. Pero cuando se comienza a afectar la producción gasífera y petrolera, ahí la cosa cambia y adquiere una dimensión mundial desde la perspectiva económica. Y eso es una paradoja de la guerra. Uno pensaría que siempre la vida humana es lo más importante. Bueno, esto se relativiza. Y aquí surge una situación realmente insólita. El presidente Trump acaba de sacar un comunicado en el que señala, como lo hace siempre tuiteando, que él no tenía idea que Israel iba a atacar estos yacimientos gasíferos. Entonces uno se pregunta, con 18 servicios de inteligencia, con toda la infraestructura extraordinaria, satelital y de espionaje que tiene Estados Unidos, con un teléfono rojo que puede el presidente no estaba enterado. Ahora, es posible que no haya estado enterado, pero eso te habla de un fallo descomunal dentro del gobierno, dentro del Estado en Estados Unidos. Porque independiente que él supiera o no, los servicios de inteligencia sí sabían, y no solamente sabían, sino que la CIA trabaja estrechamente con el Mossad, trabajan, digamos, mano a mano y comparten información. Por lo tanto, Estados Unidos, me refiero al Estado, tenía plena conciencia del ataque que se iba a realizar contra este yacimiento. De manera que el presidente haya estado o no haya estado informado es un detalle. Pero, digamos, Trump dice esto, yo no sabía, pero si se vuelve a atacar, por parte de Irán, vuelve a atacar un yacimiento de gas, y esto es lo más insólito, dice, yo les voy a demoler completamente su yacimiento. O sea que si tú haces una maldad y rompes algo, yo voy a romper 3 veces más de lo que tú has roto.
Entonces, digamos, desde el punto de vista didáctico, pedagógico, de lo que tú quieres inculcar en los iraníes, que no vuelvan a destruir yacimientos, bueno, tú dices, es totalmente legítimo la destrucción de estos recursos, porque si tú lo haces, yo lo voy a hacer 3 veces más. Entonces, hemos entrado en una dinámica que es profundamente alarmante y que se vincula a algo que vamos a conversar un poco más adelante, que es qué está tratando de hacer Israel, principalmente Israel, pero también Estados Unidos, porque trabajan en esto juntos, que es algo que se llama la decapitación de un régimen. Están tratando de decapitar la conducción en Irán. Pero claro, lo que realmente ha llamado la atención a nivel mundial es la destrucción de estos yacimientos y la repercusión que va a tener en el precio del petróleo. Es que ahí hay un punto súper interesante, porque si ustedes ven, por ejemplo, en YouTube, les pongo un ejemplo, ven los distintos comentaristas de todo orden y de todo el mundo que hablan sobre esto, sobre este conflicto, hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque uno hubiese pensado, oye, si es que Estados Unidos se va a tirar contra Irán, oye, Estados Unidos hace ta y se acabó todo y ya Irán no existe más. Y resulta que crecientemente hay comentarios de gente que dice, parece que Estados Unidos no calculó cuál era el poder de Irán y lo que puede hacer Irán, porque da la impresión de que reaccionó distinto a como se suponía que podía reaccionar, es decir, me rindo, ya, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las posibilidades de un país que muy poca gente conoce, pero que sabe la historia reciente, que está en guerra con un país que todo el mundo conoce y que sabe que es el más poderoso de todo el planeta? Bueno, sí, Estados Unidos ha tenido otras guerras contra países más enclenques, por decirlo coloquialmente, más débiles que Irán, por ejemplo, Afganistán. Estuvo 20 años en guerra en Afganistán y perdió la guerra. Sí. Es decir, no la perdió militarmente, pero la perdió políticamente, se retiró. O sea, su objetivo no fue cumplido. Exacto. Lo mismo pasó con Vietnam. Claro, y se tuvo que retirar y bueno, ya sabemos lo que pasó después. Digamos, llegaron los talibanes al poder y han ejercido una dictadura Hasta ahora. absolutamente cavernaria, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en Irán, es un país de 90 millones de habitantes, con una cultura, como lo hemos comentado en otras oportunidades, de martirio, es decir, con una gran capacidad de sacrificio que está, digamos, la llevan en los huesos y en su convicción religiosa y que lo manifiestan en una serie de festividades, digamos, autoflagelándose. De manera que hay algo que Irán, digamos, la parte fácil de la guerra para Estados Unidos e Israel ya la hicieron, que era cuando llegan a Irán y tienen miles de blancos y tienen, digamos, supremacía aérea, pueden bombardear a gusto lo que quieran, cuando quieran, como quieran, y eso es lo que han hecho. Sin embargo, los blancos sabrosos, los blancos visibles, fáciles de alcanzar, bueno, ya lo hicieron. Ahora comienza una tarea mucho más difícil, una nueva fase. En términos bélicos se habla de los anillos. Entonces, el primer anillo es destruir la capacidad aérea del enemigo. Segundo anillo, comenzar a destruir sus instalaciones, digamos, su capacidad bélica. El tercer anillo es empezar a desmontar su infraestructura. El cuarto anillo, digamos, entrar a, digamos, a afectar económicamente el país. Y así sucesivamente hasta lograr, con el quinto anillo, el colapso del régimen y, digamos, la rendición y lo que siga de allí. Bueno, esto, digamos, estarían entre el segundo y el tercer anillo y ahora las cosas se vuelven más complicadas porque cuando tú comienzas a destruir infraestructura, inevitablemente te estás acercando muchas veces a población civil. Entonces, por ejemplo, ya están haciendo más bombardeos sobre Teherán, la capital de Irán, que la han bombardeado varias veces, pero con blancos muy seleccionados y a medida que tú entras en regiones más pobladas, la posibilidad de alcanzar civiles, cosa que ha pasado permanentemente, han muerto civiles, pero en volúmenes mucho mayores, como ocurrió con esta escuela
al comienzo Sí. de la guerra, prácticamente en el primer día, cayó un misil crucero en una escuela y mató más de un centenar de niños. Bueno, ese tipo de tragedias podrían repetirse y eso tiene un costo político enorme. Y como lo hemos comentado en otras oportunidades, acá hay dos, digamos, niveles. El objetivo de Irán es resistir hasta donde pueda. Es decir, mientras cada día que pasa es una pequeña victoria para Irán. Cada día que pasa es una pequeña derrota para Estados Unidos e Israel. Israel tampoco tiene capacidad ilimitada y Estados Unidos tiene una cuenta regresiva que es política. Claro. Y cada día que pasa nos acercamos a las elecciones de parlamentarias de noviembre. Cada día que pasa las encuestas dan una pequeña subida de la impopularidad de la guerra y eso se proyecta a las ambiciones del presidente Sí, Trump. porque convengamos una cosa, en Estados Unidos se sabe ya, porque han estado presentes en prácticamente casi todas las guerras de los últimos 90, 100 años, se sabe que la forma de poder ver si es que te estás ganando o lo estás ganando es básicamente o porque se rinde la persona o lo vas a buscar, como fue el caso de Maduro, o la otra posibilidad es porque tú tienes, bueno, capacidad de ocupar el territorio. ¿Cómo se puede saber aquí, en esta situación, cuáles son las chances de uno y de otro? Bueno, justamente por eso Israel aplicó una filosofía, una doctrina bélica que es decapitar al enemigo. Y los israelíes, en términos metafóricos, hablan de cortarle la cabeza a la serpiente, decapitar la cascabel, en fin, usan distintas figuras, pero su estrategia apunta a dejar sin conducción al enemigo. Y en esa confusión, bueno, eso crea las condiciones para una victoria. Y eso lo hicieron desde el primer día, en forma conjunta, entre Israel y Estados Unidos. El primer bombardeo, cuando dieron muerte a Ayatollah y a varios generales y altos jefes del régimen iraní, parte de la información, parte importante, según ha trascendido, la entregó la CIA, no provino del Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, de manera que servicio de inteligencia externo. Por lo tanto, aquí había una colaboración muy estrecha. Entonces, cuando de pronto, volviendo a la idea primera, de que el presidente Trump dice, yo no tenía idea, es decir, dicho en forma coloquial, soplame un ojo. Es decir, esto es imposible, dado el grado de integración que tiene esta campaña, que uno de los aliados estrechos no sepa lo que se propone hacer el otro, sobre todo en algo tan determinante. Entonces, este proceso, la duda es, y esto, Fernando, hay que mirarlo también en perspectiva histórica, decapitar un régimen. Históricamente se ha hecho. Fíjate que los ingleses, y hay documentación sobre esto, discutieron seriamente la posibilidad de buscar asesinar a Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate que los servicios de inteligencia británicos llegaron a la conclusión de que era mejor que Hitler llegara hasta el final de la guerra porque podía ser reemplazado, por ejemplo, por un general que tuviera una actitud muchísimo más profesional y eficaz hacia la guerra que el propio Hitler, que cometió pero cantidades de errores. Es decir, cambió los objetivos, fue el responsable directo de muchas derrotas, especialmente hacia el final de la guerra. Tenía un grado de aventurerismo y de arrojo que no guardaba ninguna relación con la eficacia militar. Y por lo tanto, los servicios de inteligencia británicos dijeron, no, dejemos las cosas como están, porque podrían ser peores. Y esa es la pregunta que uno se hace en Irán. Si tú decapitas al régimen, ¿quién te garantiza que lo que viene es mejor? Puede ser mucho peor. Ahora, Podría Irán entrar en una situación de caos exacto. y anarquía. Sí, ahora la historia tiene también su momento para poder, tú lo has hecho recordando algunas cosas.
Una de las cosas que se dice y que todos sabemos es que Estados Unidos es inevitablemente, o sea, de todas maneras, es lejos el poder más poderoso en materia militar, tanto nuclear Por lejos. como en todo orden de cosas. Sin embargo, lo que se dice poco es que las últimas incursiones de Estados Unidos cuando se metió a un conflicto bélico, salió bien para atrás. En la guerra de Vietnam, perdió la guerra. Tuvieron que abandonar Vietnam y Vietnam querían que saliera el polo comunista que estaba ahí, sigue gobernando. En Afganistán, ellos querían sacar a los talibanes. Ese fue el objetivo, sacar a los talibanes. ¿Quién gobierna hoy día Afganistán? Los talibanes. Los siguen gobernando. Por lo tanto, esto de que por ser muy poderoso, uno puede naturalmente ganar una guerra, no necesariamente se da. Ahora, y aquí viene el susto, que lo tengo yo y lo tiene mucha gente también, la utilización nuclear como efecto bélico se dio solamente hasta ahora en Japón para terminar la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué posibilidades hay de que Trump, desesperado porque no le están resultando las cosas, o porque su propio, como pasó, su propio comando de generales a veces duda, bueno, tome una decisión radical? Bueno, en primer lugar, esta guerra, el motivo para atacar a Irán fue que estaba desarrollando una capacidad nuclear y que podía producir una bomba, y para evitar ese mal mayor se ha entrado en esta guerra, digamos que lo presentan como el mal menor. Más vale prevenir que curar. Claro. Privemos ahora a Irán mientras podemos, porque el día que tenga una bomba como Corea del Norte, cambia el lenguaje y dice, perdón señor, pero es decir, tú ya no lo puedes tratar de tú a tú y decir, haz lo que te digo. Juntémonos para conversar. Exacto, claro. Es decir, todo cambia y ese es el motivo principal aducido para haber atacado Irán. Ahora, Estados Unidos ha estado en una serie de circunstancias infinitamente peores y más comprometidas. Estados Unidos hubo mucha gente dentro del establishment, dentro del gobierno, dentro del Estado en Estados Unidos, que decía, podemos bombardear y podemos usar un arma atómica de bajo nivel, de baja potencia, en Vietnam, y podríamos terminar la guerra. Y podríamos, por ejemplo, destruir los diques para los arrozales y generarles una hambruna, y todo esto, o podríamos contaminarle alguna región estratégica a través de una detonación nuclear. Y sin embargo, Estados Unidos se abstuvo. Se abstuvo, exactamente. Y eso hay que reconocerlo, que ahí hay un elemento. Podía hacerlo. Lo tenía en su mano hizo, sí. Y estuvo dispuesto a comer el polvo de la derrota, para decirlo en términos coloquiales, y la humillación de perder esa guerra, pero no recurrió a sus armas nucleares. Sí. Y eso habla muy positivamente de la responsabilidad política que ha tenido históricamente Estados Unidos. Ahora, en Irán no hay ninguna posibilidad, ninguna, a mi juicio, de que esto derive en un conflicto de carácter nuclear. Irán no lo tiene y Estados Unidos, si justamente lo está interviniendo para que no desarrolle una capacidad nuclear, lo último que va a hacer es usarla, que además no tiene ninguna necesidad, no tendría ninguna utilidad militar. Es decir, un arma nuclear es para, digamos, si lo hubiesen utilizado, podría haber sido, digamos, la única justificación posible para destruir los reactores o los lugares donde supuestamente, no hay evidencia, pero supuestamente Irán estaba construyendo un arma nuclear. Y eso fue un bombardeo. Hicieron un normal. bombardeo y dijeron, bueno, ya, lo destruimos completamente, lo declaró el presidente Trump. Esto está obliterated, es decir, se acabó. El programa nuclear es historia, me refiero al iraní. De manera que no hay ninguna justificación y sentaría un precedente, y esto es muy importante. Es decir, no solamente tú quieres ganar esta guerra, tú sientas precedentes. Si tú llegas a utilizar un arma nuclear y rompes esta barrera invisible que ningún país, como tú bien lo señalaste, la ha utilizado desde la Segunda Guerra Mundial contra Japón, bueno, tú estás abriendo las compuertas para que cualquiera, por ejemplo, Corea del Norte, diga, bueno, ustedes la usaron en Irán, nosotros la podemos usar en Corea del Sur.
convengamos que hay ciertas materias, ciertas variables que pueden hacer de repente que la racionalidad del ser humano o de los presidentes o de los jefes no sea exactamente lo que prima. Una, bueno, el saber que uno va a ser humillado porque perdió. Sí, pero Déjame terminar. Humillado porque perdió. Ok, esa es una variable que ha pasado otras veces donde tú ya tiras todo y dices, bueno, que se vayan todos a la cresta y se acabó todo. La segunda posibilidad que también existe es que de repente haya, cuando tú estás en medio de esto, bueno, tú incurras en tratar de mostrar tu poder y el otro lado lo tome como esta cuestión es definitiva, contestemos con todo. Es decir, casi hasta hacerlo por error. Que en la guerra se cometen muchísimos errores, tú has mencionado varios en algunas oportunidades. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Si es que todo queda a la racionalidad del gobernante o de los gobernantes, no sé, para serte franco, hoy día, si es que uno puede confiarse en eso. bueno, hay una diferencia enorme entre una democracia y una dictadura. Y esa hipótesis, ese escenario que tú dibujas, es más propio de una dictadura, Sí. en que el dictador, asfixiado, O de alguien que desesperado. no quiere pasar a la historia como que perdió otra vez. Bueno, eso por un lado, pero digamos, el dictador, el que tiene el poder unipersonal, ahí cabe la posibilidad de que esté loco, Sí. esté en un ataque de pánico, que dice, me van a masacrar, nunca me van a perdonar, voy a ser un paria en la historia, Claro. es decir, después de mí el diluvio, saquen las bombas. Eso en una dictadura es plausible, Sí. remoto pero plausible. Sí. En una democracia, Es más francamente difícil, no. es más No, difícil. no solamente más difícil, es decir, en el Estado norteamericano es un Estado, aunque ha tenido una serie de reveses en cuanto a su legalidad y una serie de transgresiones, No, todavía todavía tiene- es un Estado Todavía y tiene los claro, una militares institucionalidad firme. no, y los militares, digamos, las Fuerzas Armadas en muchos casos han sido paradojalmente, o precisamente porque ellos tienen el poder destructivo, tienen plena conciencia de lo que esto representa. Y ellos han sido muchas veces una barrera a la utilización o al escalamiento Sí, de ciertos ojalá. conflictos. Ojalá que eso siga vigente. Ojalá. Vamos a tu libro. Mi libro. Bueno, de Gabriel Iriarte Núñez, El Gran Desorden Mundial. De la gría, Hablando de del el tema gran desorden exactamente, mundial. de la Guerra Fría a la multipolaridad. El libro ya tiene un poquito de antigüedad, entonces estamos de la multipolaridad pasando de nuevo a la bipolaridad, a la unipolaridad, en fin. Y este libro se puede considerar como un libro de referencia y tiene una virtud y un gran defecto. La virtud es que el autor escribió el autor es colombiano, escribió una serie de ensayos en forma permanente, escribía un artículo de fondo para la revista Diners en Colombia, y lo que él hizo fue recopilar todos sus artículos. ¿Y cuál es la virtud? Es que esto es un espejo de la historia. Así el autor vio ciertas circunstancias, ciertas coyunturas. Ahora, uno puede compartir su visión o cómo lo vio en esos momentos, pero siempre tiene un valor histórico Sí. de cómo se vieron las cosas. Uno no necesariamente tiene que compartir todo de esta visión. Y el defecto es que, bueno, si tú no lo editas, muchas de las cosas que, como las vio, hoy día se ven de manera completamente Claro. distinta y la perspectiva es otra. Y por lo tanto aparece como totalmente fuera de lugar. Algunos, claro. Claro, algunas y son cerca de 600 páginas. Yo habría editado un poco, además por Tú modestia. dices, por editar, tú dices haber actualizado un poco. No solamente haber actualizado, yo habría omitido, a lo mejor omitió algunos, no lo sé, pero hay algunos que claramente estaban completamente equivocados Ok. en la perspectiva. Claro, y esto mirado desde ahora uno dice, mira, ese error era, así se veían las cosas, y probablemente muchos de nosotros habríamos cometido el mismo error. Y bueno, es un libro de 600 páginas
que para los que lo quieran como referencia, no es un libro que te va a servir para la actualidad. Es decir, el mundo ha cambiado mucho y ya no estamos en la multipolaridad, estrictamente hablando. Sí. Por lo tanto, eso ya te dice desde la propia bajada de título que demos vuelta a la página. Bueno, a ver, ¿cómo se llama el libro de nuevo? El gran desorden mundial. Eso no ha cambiado. Eso sigue totalmente Eso vigente. no ha cambiado. Tú percibes que hoy, a pesar de que las guerras teóricamente ordenan las cosas, tú tienes un bando, un país contra otro país, mueves tropas o armamento de una lógica racional, qué sé yo, una guerra de alguna manera fuerza a que se combata desde posiciones racionales. Yo te corregiría en eso. A ver. Las guerras alinean Ya. y hacen que la gente tenga que escoger bando, Sí. pero desordenan profundamente. ¿En qué sentido? En que minan las bases de los sistemas. Sí, Las claro. guerras son un verdadero potlatch, como se dice, un verdadero gastadero de plata, de destrucción, y por lo tanto minan las bases de muchas sociedades. La guerra ha sido uno de los factores que más ha contribuido a las revoluciones, desde la Revolución Francesa a la toma del poder en Rusia por parte de los comunistas, en China, es decir, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial nos dio la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial nos dio la China comunista, de manera que las guerras tienen un efecto desestabilizador y desde ese punto de vista no ordenan. Pero lo que tú tienes toda la razón es que alinean a los países en bando. Muy bien. Otra vez el título para... El gran desorden mundial. El gran desorden mundial. Muchas gracias, Raúl Sor. Chao, Una vez Fernando. más. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Última Mirada.